Muy buen día para todos. La Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland, presenta su podcast informativo Unidos con un solo fin. Una temática informativa enfocada en transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas las personas que tienen problemas con su manera descontrolada de beber alcohol. Alcohólicos Anónimos, a través de este podcast, les ofrece una solución a su problema de alcoholismo. Comenzamos. Muy buen día para todos. Gracias por estar acompañándonos en este maravilloso día domingo. El día de hoy vamos a platicar algo acerca de un asunto histórico donde otros fracasaron. Alcohólicos Anónimos sí tuvo éxito en la solución del alcoholismo. Este es un tema con bastante historia que nos va a llevar a reflexionar precisamente acerca de cuáles fueron los acontecimientos que permitieron que Alcohólicos Anónimos tuviera ese éxito rotundo que hasta la fecha lo ha convertido en la solución al problema del alcoholismo. En otras oportunidades hemos platicado acerca de que el alcoholismo es una enfermedad física, mental, espiritual y que también es progresiva y que es incurable. Alcohólicos Anónimos pues la ha reconocido siempre como una enfermedad de las emociones. Pero el alcoholismo no es un asunto de hace un mes, de hace un año, de hace 5 años, ni del siglo pasado. El alcoholismo nos ha acompañado prácticamente desde los primeros inicios de la humanidad, en esas comunidades primitivas que cuando se dieron cuenta de que las uvas se fermentaban y ellos salían de caza y de pesca y se daban cuenta de que en los recipientes en los que llevaban las frutas se fermentaban y ese líquido prácticamente ellos al beberlo, pues entonces les cambiaba la tonalidad. Y esto pues obviamente estas personas se dieron cuenta de que los hacía salir precisamente de la realidad. Y así fue como comenzó prácticamente lo que es el alcoholismo hace muchos miles de años y hasta la fecha pues sigue teniendo auge, pues se trata prácticamente de una droga legal que viene ahora no prácticamente como lo que es una cuestión de frutas o de zumos de frutas, sino ahora ya viene en diferentes envases y a veces hasta con diferentes sabores, eso sí, sabores a fruta, con diferentes tipos de botellas, con diferentes tipos de presentaciones, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente ha sido lo que ha venido eh, viviendo lo que es la sociedad humana desde los inicios de la humanidad. Porque ahora nos damos cuenta nosotros de que el alcoholismo prácticamente es una enfermedad. Y esto nos da la pauta a nosotros de poder dar a conocer algunas intenciones de algunos grupos, algunos intentos, algunos personajes también que trataron de solucionar este problema del alcoholismo. Porque el alcoholismo ya en los años de 1840, ya para esa fecha, ya estaba haciendo precisamente estragos en muchas de las sociedades del mundo y especialmente en lo que es la sociedad de los Estados Unidos. En ese tiempo, en el año de 1840, ante la situación que se estaba dando a través de lo que es el alcoholismo y lo que estaba representando como un problema en la sociedad, decidieron algunas personas unirse para dejar de beber. Y lo hicieron, irónicamente, en una taberna. O sea, estas personas se juntaron aproximadamente como 6 personas y dijeron, vamos a dejar de beber y vamos a ver si podemos solucionar este problema del alcoholismo.
Y así fue como estas personas se convirtieron en 8, en 10 y de repente que este grupo que se llamaba los Washingtonianos llegaron a tener más de 100,000 personas, más de 100,000 miembros en sus filas. Y esto se dio precisamente en la ciudad de Baltimore, Maryland, para este año de 1840. Sin embargo, ellos habían ya empezado a tener éxito en lo que es la solución al problema del alcoholismo. Se ayudaban unos a otros y se transmitían el mensaje del asunto de la solución del alcoholismo uno con otro en otras agrupaciones y así sucesivamente, hasta que comenzaron a involucrarse en lo que es asuntos de religión, comenzaron a involucrarse en lo que es la política. Incluso empezaron a involucrarse también en los asuntos de la abolición de la esclavitud. Entonces, esto prácticamente hizo entrar a esta agrupación de los grupos washingtonianos en una decadencia y para los años de 1848, o sea, tan solo 8 años después, ese grupo eh, ya no continuó su camino y fracasaron precisamente en el intento de encontrar la solución a lo que es el problema del alcoholismo. Pero en 1849, en Suecia, de un científico sueco que hizo unas investigaciones, él era Magnus Hoss, y este personaje ayudaba a las personas a que resolvieran su problema de alcohol y les daba alcohol y los hacía que regresaran. Y cada vez que estas personas regresaban, entonces regresaban ya prácticamente más deterioradas de lo que se habían ido. Y así fue como él se dio cuenta de que tenía que hacer un informe, tenía que hacer algo que diera lugar a una obra que permitiera que esta eh, investigación científica tuviera, digamos, una aceptación en la sociedad, especialmente en la sociedad de los científicos. Y él acuñó esa palabra alcoholismo, pero precisamente como una distorsión de la personalidad. Entonces, eso fue lo que él logró hacer como un ensayo, como una investigación científica, pero ya para finales de 1890 y a principios de 1900, o sea, a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, surgió prácticamente otro movimiento que le llamaban el movimiento de la temperanza. Este era un movimiento político-social y también religioso que se componía precisamente de personas reformistas y estaba liderado especialmente en el campo de lo femenino por una mujer bastante grande de tamaño, se llamaba Carrie Nation. Esta mujer, junto con otras esposas de borrachos, de alcohólicos, se quejaban de que los esposos siempre llegaban a sus casas y llegaban sin dinero, se gastaban el dinero de la renta. Aparte de eso, había mucha delincuencia, había mucha violencia doméstica y estas personas trataron de solucionar ese problema y ante la mirada atónita muchas veces de los parroquianos que estaban en las tabernas, entraban y el símbolo que tenían en la mano era una hacha y una Biblia en la mano izquierda. Y así entraban y empezaban a destruir los muebles, el licor, las botellas y todos. Y obviamente los parroquianos que estaban en el lugar pues salían corriendo y se iban porque ellos tenían miedo de que les fueran a hacer daño. Y esa era la forma en la que ellos utilizaban para poder, pensando que así de esa manera iban a solucionar el problema del alcoholismo, destruyendo el licor. Sin embargo, este personaje, Carrie Nation, ella falleció en 1911, pero el movimiento continuó y trataron por diferentes medios, de ver cómo podían solucionar ese problema y se comunicaron con un senador en ese tiempo, el senador Hempstead, y él logró presentar un proyecto de ley ante el Congreso de los Estados Unidos y esto dio lugar precisamente a que pasara en las dos cámaras y a través de la enmienda 18
de los Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos, pues entonces nació lo que conocemos. Muchas veces hemos escuchado acerca de lo que fue precisamente la ley seca. O sea, esa ley seca prácticamente era prohibido producir, prohibido distribuir y prohibido consumir bebidas alcohólicas. O sea, nadie podía hacerlo. Sin embargo, como los alcohólicos, las personas que tienen problemas con su manera de beber, pues cuando les prohíben hacer algo, especialmente venderles licor, pues tratan la manera de ver cómo solucionan el problema, y esto dio lugar precisamente a que nacieran las destilerías clandestinas, que empezaron a fabricar licor clandestino y al cual se le llamó ginebra. O sea, la ginebra precisamente es un licor clandestino que fue precisamente, digamos, elaborado por estas personas que contrabandeaban. Y en ese tiempo, ese contrabando de licor comenzó a darse desde México para los Estados Unidos, para la ciudad de Chicago, y también de Cuba llegaba a Miami, y de Miami venían las botellas de licor para Chicago. Y en ese tiempo empezó la mafia, que en ese tiempo era liderada por Al Capone, un inmigrante italiano, de origen italiano. Esta persona era el que dirigía el crimen organizado en ese tiempo, porque necesitaban ellos hacer negocio con lo que es el tráfico de licores. Y así fue como ellos tuvieron un auge en esa época, pero cuando la gente necesitaba licor, ellos tenían contactos a los que podían llamar, y hacían como hacen hoy, que les llevan el licor a las casas, y así era como lo hacían, pero era una forma clandestina. Y esto pues lógicamente generó prostitución, generó crimen organizado, generó delincuencia, generó tantas cosas. Al inicio habían solamente 4,000 personas, al inicio de la ley habían 4,000 personas en la cárcel, y cuando esta ley fue abolida 13 años después, habían prácticamente 20,000 personas que estaban encarceladas por diferentes tipos de motivos. Entonces, este señor Al Capone, que era precisamente el que lideraba el crimen organizado, dejó esa marca prácticamente actualmente a los que se dedican al narcotráfico, a las personas que se dedican a contrabandear drogas, les dicen el capo, ¿verdad? Y les dicen el capo de la droga, pero en relación a este personaje que se llamaba Al Capone, porque él era precisamente el máximo jefe de lo que se podía considerar en ese tiempo lo que es el crimen organizado. Y de esa manera también nacen aquí en Estados Unidos las pandillas, porque eran precisamente las que llevaban y traían el contrabando de licor. Pero entonces, como no dio resultado la ley, el presidente Roosevelt, que recién había ganado las elecciones en 1933, decidió abolir esa ley a través de la enmienda 20, y eso pues logró que el alcohol volviera de nuevo a tener un auge en la sociedad. De tal manera que de ese momento para acá, su venta ha sido libre, y solamente lo único que se pudo rescatar de esa oportunidad fue lo que actualmente conocemos como que cuando los jóvenes, por ejemplo, que tienen 18 años de edad, pueden entrar a un bar, pero no pueden consumir bebidas alcohólicas. Y los que tienen 21 años sí ya pueden consumir bebidas alcohólicas. Eso precisamente estaba contemplado en esa ley seca de ese tiempo, y fue lo único que se logró rescatar de esa ley. O sea que también fracasó esa ley, fracasó el movimiento de la temperanza en ese intento de poder solucionar lo que es el problema del alcoholismo. Y surgieron pues otros movimientos, como el movimiento de los grupos Oxford también, que eso fue posterior, ya para los años de 1920 en adelante. Estos eran grupos religiosos, y esto lo que hacían era que ayudaban a todo tipo de personas, a indigentes, a vagos, a personas que no tenían lugar donde vivir, y ahí los recibían en ese lugar, y también recibían alcohólicos, recibían drogadictos, homosexuales y todo tipo de personas que eran
estaban en calidad de calle prácticamente en ese tiempo. Y eso era una de las cosas que ellos siempre trataron con un asunto muy especial, el alcohol, o sea, el alcoholismo, porque en ese tiempo la mayoría de personas que se acercaba ahí eran precisamente personas que tenían problemas con su manera de beber. Incluso nuestro cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., incluso también estuvo varias oportunidades ahí con los grupos Oxford, y también el doctor Bow, la esposa, su esposa Ann, lo llevaba a estos grupos de los grupos Oxford para ver si él podía dejar de beber. Sin embargo, estos grupos no tuvieron éxito, incluso de la mano de Samuel Schumacher, que era precisamente el obispo que lo dirigía. Entonces, todos estos intentos no habían dado resultado, pero hubo un personaje que casi no mucho ha figurado dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos, pero que es muy importante también. Se llamaba Carl Gustav Jung, o sea, uno de los padres, prácticamente el padre del psicoanálisis en ese tiempo. Él tuvo un papel también muy importante porque él trató a un multimillonario aquí de los Estados Unidos, dueño de grandes empresas, que se llamaba Roland H. Este Roland H. no podía dejar de beber y había agotado prácticamente todos los medios económicos y todos los medios psicológicos para poder lograr dejar de beber. Sin embargo, no lo había logrado. Y entonces decidió hacer un viaje a Suiza, y en Suiza el doctor Carl Jung lo atendió y lo tuvo en tratamiento por espacio de un año allá en Suiza. Y cuando él pensó que ya todo estaba listo, que podía regresar a los Estados Unidos, a la semana estaba borracho de nuevo otra vez y decidió regresar para ver qué podían hacer con él. Y el doctor Carl Jung le dijo que él era prácticamente un caso desahuciado, ¿verdad? Que ya prácticamente con él no se podía hacer nada, que si él quería dejar de beber tenía que contratar a algunos guardaespaldas que cada vez que se fuera a tomar un trago le quitaran el trago de la boca, o que se metiera en un cuarto y que se le echaran llave y que no saliera de ahí del cuarto, porque era la única manera que él podía dejar de beber. Entonces, en esa desesperación, Roland H. le preguntó y le dijo que si en realidad no había alguna esperanza para él. Y él le dijo, sí, le dijo, han habido algunas personas que han tenido la oportunidad de salir de esa situación de alcoholismo. Le dijo que han sido casos desesperados también. Pero, sin embargo, esta gente ha necesitado de tener una experiencia espiritual. Entonces, este señor Roland Hazard dijo, bueno, digo, si es una experiencia espiritual, yo no voy a tener problema, le dijo, porque yo todos los domingos voy a la iglesia. Entonces, Carl Jung le dijo, bueno, le digo, estoy hablando de una experiencia espiritual, no estoy hablando de cosas religiosas. Entonces, le dijo que sí podía asistir a una cuestión religiosa, y que ahí posiblemente en los grupos Oxford, que eran precisamente los que albergaban a todo ese montón de gente, alcohólicos y drogadictos y vagos y todo eso, ellos podían ahí, pues, precisamente, digamos, a través de lo que ellos enseñaban, que eran precisamente lo que es las enseñanzas de Jesús del primer siglo, que era prácticamente un mensaje similar al que tenemos ahora en los Alcohólicos Anónimos, a través de un programa que es para poder ayudar a otra persona, pero era un programa de autoayuda en donde ellos ponían varias cosas en contexto ahí, y ellos podían lograr a través de hacer un esfuerzo dejar de beber. Entonces Roland Hazard regresó a los Estados Unidos y fue a tratar de dejar de beber allí en los grupos Oxford, y logró el objetivo, porque a través de una experiencia espiritual él logró derrotarse, logró admitir que tenía problemas con su manera de beber, y entonces él logró la sobriedad precisamente ahí en esos grupos Oxford. Entonces, como una de las fórmulas que ellos tenían ahí era precisamente ayudar a otro para poderse mantener sin tomar. Entonces se acordó de un amigo que él tenía que se llamaba Evie Thatcher, que incluso había sido amigo de Bill W., amigo de la infancia, y esto pues lógicamente lo llevó a conectarse
también a Evie Thatcher a lo que son los grupos Oxford, y Evie Thatcher también logró tener su experiencia espiritual y de esa manera logró dejar de beber. Y este se acordó de Bill W., que era su amigo, lo fue a visitar y ya él había sido internado un par de veces en el hospital Charlestown de Nueva York, y estaba prácticamente también en un caso casi desahuciado, y le habían dicho que si no dejaba de beber, pues se iba a convertir prácticamente en un miembro de un manicomio, que tenía que estar recluido ahí en ese manicomio prácticamente de por vida, o bien que podía fallecer si él no dejaba de beber. O sea, Bill W. estaba asustado y de repente lo llega a visitar Evie Thatcher, lo visita y lo primero que hace Bill W. es sacar la ginebra, que era precisamente lo que él tomaba, porque ya él, aunque ya la ley seca había terminado, pero él no tenía dinero y ese era el licor barato que él podía consumir, y le ofreció a Evie Thatcher, y Evie Thatcher le dijo que no, él no bebía, que él ya había dejado de beber. Pero Bill W. se extrañó porque era amigo de farra de él, o sea, de andar bebiendo con él, y él sabía que hasta lo iban a meter al manicomio a Evie Thatcher también. Entonces se extrañó mucho que él no que haya estado sin beber en ese momento. Sin embargo, no le aceptó la copa que Bill W. le ofreció y se retiró, pero Bill W. ya se quedó con el balazo debajo del pecho, ¿verdad? De que le fue a decir que él no bebía y que podía él también dejar de beber. Y cuando Bill W. le preguntó a Evie Thatcher qué había hecho para poder dejar de beber, Evie Thatcher le dijo que tenía la religión, porque el movimiento ese de los grupos Oxford era precisamente un movimiento religioso. Y como Bill W. se la llevaba de ateo, pues entonces definitivamente eso no le pareció. Y dijo, no, dijo, estas son cuestiones de ustedes, de situaciones que no me competen a mí, de tal manera de que yo no voy a hacer esas cosas que tú haces. Y se fue, se fue Evie Thatcher, pero ya como les digo, Bill W. quedó con ese balazo debajo del pecho de que en realidad alguien podía dejar de beber con solo platicar con otra persona. Y él se dio cuenta de eso y fue incluso a los grupos Oxford, asistió a los grupos Oxford, pero siempre llegaba borracho. Y eso fue lo que no le permitió a él, porque hablaba muchas veces ahí, lo dejaban hablar, pero al otro día no se acordaba ni qué era lo que había dicho. Entonces, hasta que en un momento determinado, pues él pensó que se iba a internar la última vez, decía él, y llegó a internarse la última vez en el hospital Charlestown de Nueva York, y ahí tuvo él esa experiencia espiritual en donde él tuvo prácticamente esa transformación en ese momento, porque se rindió también y le gritó a Dios, no pidiéndole nada, sino desafiándolo, ¿verdad? Que si estaba, que si aparecía, que si existía, que apareciera. Y lo único que pudo ver él dentro de su mente fue que el cuarto se le iluminó, y él empezó a sentir una paz y una tranquilidad. Y eso pensó él que era algo delicado para él, porque ya el doctor Silvo le había dicho que se iba a volver loco, y él pensó precisamente que estaba ya loco. Y cuando el doctor Silvo llegó y le contó lo que le había sucedido, le hizo la pregunta de que si él ya estaba loco, y el doctor Silvo, con esa ética profesional, pues le dijo que no, que prácticamente él lo que había vivido era una situación que él no podía entender porque era un hombre de ciencia, pero que se aferrara a eso porque eso era mejor que lo que tenía antes. Entonces ahí fue donde Bill W. logró entender esa situación y empezó a trabajar en ese mismo hospital con otros alcohólicos, y él los llevaba para su casa, ahí los atendían, algunos dejaban de beber, otros no, pero la mayoría definitivamente no podían dejar de beber, y eso lo hizo a él frustrarse, y le contó al doctor Silver de que él quería que la gente dejara de beber, pero que ninguno lograba dejar de beber. Entonces el doctor Silver le dijo que los demás no habían dejado de beber, pero que él, al estarles hablando, sí había podido dejar de beber, y que eso era lo importante.
Entonces, y que tratara de hablar, cuando hablara con otros alcohólicos, tratara de hablar, pero que no les hablara de Dios, porque eso era lo que Bill hacía, que les hablaba de esa experiencia espiritual que él había tenido, y ellos, no, un borracho prácticamente no quiere saber nada de eso, porque en la mayoría de los casos anda resentido con Dios y con las religiones, porque le ha pedido botellas a Dios, que les mande botellas y nunca se las ha mandado, entonces se resiente con Dios, ¿verdad? Y con las religiones, porque a veces hasta lo echan de la iglesia ahí por estar llegando a los cultos borrachos o a la misa y lo sacan de las iglesias. Entonces ese resentimiento muchas veces no permite que a un alcohólico, cuando tiene problemas con su manera de beber, llegue alguien y le comience a hablar de Dios. Entonces la persona no acepta esos mensajes de esa manera. Entonces les dijo que cuando tratara con un alcohólico, que le explicara, que no le hablara de Dios, sino que le explicara en dónde era donde escondía la botella, cuál era las experiencias que él había vivido en el alcoholismo. Y les surgió a Bill W., después de varios años que no trabajaba, le surgió una oportunidad para ir a Akron, Ohio, a administrar una empresa, y se dirigió en ese momento al Hotel Mayflower de Akron, Ohio, porque ahí se iba a dar esa operación, o sea, se iba a dar ese negocio de poder administrar una empresa, y eso pues iba a ser para él un florecimiento económico, ¿verdad? Porque estaba ya con varios años sin que pudiera ganar algo, pues había sido él un millonario, pues o sea, una persona de mucho dinero, que había ganado mucho dinero como corredor de bolsa en Nueva York. Sin embargo, el alcoholismo lo hizo sucumbir y lo hizo quebrar prácticamente en el asunto financiero. Y ese día él tenía esa oportunidad, pensaba que esa era la oportunidad de su vida, de poder resurgir en el campo de lo financiero. Sin embargo, el negocio no se dio, le llamaron que se canceló el negocio, y él se sintió frustrado porque él sentía que esa era su oportunidad. Entonces, cuando le dijeron que ya no se iba a dar el negocio, él se sintió mal y no hallaba qué hacer. Entonces sintió miedo de volver a beber y empezó a tratar de buscar a alguien con quien hablar para contar su problema. Y hizo varias llamadas a diferentes personalidades ahí de las iglesias y todo eso, y nadie le podía proporcionar a una persona que tuviera problemas con su manera de beber. Hasta que un miembro de una iglesia, el reverendo Toms, eh, le atendió la llamada y le dijo que él no tenía ninguna persona para que pudiera hacer un prospecto para que él pudiera hablar con esa persona, con un alcohólico, pero que le iba a dar el teléfono de otra persona, que esa posiblemente sí lo podía conectar con alguien. Y le dio el teléfono de Henrietta Seiberling. Henrietta Seiberling era una miembro de los grupos Oxford, pero ella no era alcohólica. Ella asistía a los grupos Oxford porque su marido era alcohólico. Pero ella llegó precisamente a esos grupos tratando de que su esposo, de que su marido dejara de beber. Pero ella estaba ahí, y entonces ella fue la que le atendió la llamada a Bill W. Y entonces programaron una cita para el día siguiente, porque el doctor Bow, precisamente ese mismo día, era el Día de las Madres. Y él había llegado a donde su esposa, a su casa, con unas flores, unas macetas, y se las había dejado ahí. Era el Día de las Madres, pero llegó bien borracho, ¿verdad? Y entonces la señora le dijo, ahorita no podemos, le dijo, porque dejó las macetas ahí, dijo, encima de la mesa, pero él está tirado debajo de la mesa, bien borracho, así que no se puede hoy, pero mañana con gusto. Y el día siguiente, pues entonces ya se presentó la oportunidad, y el doctor Bow con Bill W., entonces lograron entablar esa conversación. Entonces, el día siguiente se presentó Bill W. y con el doctor Bow, y esa fue la reunión que permitió que estos dos hombres se identificaran, hablando un alcohólico con otro. Y ese es precisamente uno de los grandes, una de las grandes cuestiones que nosotros hemos podido entender en Alcohólicos Anónimos, que no hay inmunidad tan grande como hablar un alcohólico con otro para poder obtener esa fortaleza de poder uno mantenerse sin beber alcohol, y ellos se dieron cuenta de eso. Y por eso en el 10 de junio de 1935
de hecho nace Alcohólicos Anónimos, que fue la última vez que el doctor Bo había bebido. Y esa fue la última oportunidad que él tuvo contacto con el alcohol. Y de ahí nace precisamente Alcohólicos Anónimos. De hecho, y luego ellos se dieron cuenta también de que hablando uno con otro podían lograr el objetivo de poder hacer que otra persona pudiera dejar de beber, y fueron a visitar a otro y ya eran 3 y luego visitaron a otro, 4 y así sucesivamente. Formaron el grupo de Akron, luego formaron el grupo de Nueva York y luego otro en Cleveland y así sucesivamente hasta lo que conocemos hoy a Alcohólicos Anónimos prácticamente a nivel mundial. Alcohólicos Anónimos está en más de 180 países, tiene presencia y su literatura ha sido traducida a más de 60 idiomas. O sea, es prácticamente el libro azul, uno de los grandes bestsellers que se ha podido vender en todo el mundo. Y la recuperación que ha tenido millones de personas alrededor del mundo, y no solamente alcohólicos, porque el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos no ha servido solamente para los alcohólicos, sino ha servido para la gente de Al-Anon, para los neuróticos anónimos, para los drogadictos, para muchas personas, para los que juegan en los casinos y esos jugadores anónimos. Y toda esa gente ha podido beneficiarse de este programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Entonces, donde muchos prácticamente fracasaron en el intento de encontrarle una solución al problema del alcoholismo, Alcohólicos Anónimos logró con éxito penetrar en la mente de los borrachos, y actualmente son más de 200,000 grupos alrededor del mundo de Alcohólicos Anónimos. Y la literatura, como les digo, pues ha sido traducida a muchos idiomas, y por eso es de que Alcohólicos Anónimos ha sido precisamente la única institución que ha podido tener éxito a través de lo que es el alcoholismo. Muchas otras corrientes han nacido precisamente de personas que han estado dentro de Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos ha sido principalmente el que ha protagonizado lo que es la solución al problema del alcoholismo. Entonces, esto es prácticamente, digamos, algo histórico, porque han habido otras personas que también hicieron el intento, pero Alcohólicos Anónimos ha sido precisamente la institución que ha logrado tener éxito en lo que es la solución al problema del alcoholismo. Así que nosotros invitamos a las personas que no son alcohólicas para que transmitan también ellos este mensaje, que si tienen algún pariente, algún amigo o cualquier persona que consideren que es una persona problemática con el asunto de la bebida, pues invítelo para que llegue a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y de esa manera cuando esta persona lo necesite, solito él va a agarrar para un grupo de Alcohólicos Anónimos, y ustedes se estarán convirtiendo en cómplices del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y de Dios para poder salvar una vida. Así es de que les agradecemos profundamente el valor de su atención. Nos escuchamos prácticamente dentro de 15 días para un nuevo podcast informativo, y gracias por su atención. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de este podcast temático informativo de la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland. Si alguien necesita ayuda de Alcohólicos Anónimos y vive en el área de Washington, D.C., Maryland o Virginia, puede llamar a nuestro teléfono local 301-557-0561. 301-557-0561. Para otras áreas dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor conectarse con el directorio de su oficina intergrupal de su localidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.